El dueño instala una cámara en su empresa para averiguar por qué los empleados están renunciando. El final es impactante. Daniel Carter se paró en la ventana de su oficina en el piso 30 de Technova Solutions viendo la puesta de sol pintar el horizonte de la ciudad en tonos naranja y morado. En su mano sostenía otra carta de renuncia, la quinta de este mes. Sarah Chin, uno de sus mejores desarrolladores de software, se iba como los demás antes que ella. Su carta de renuncia fue cortés pero vaga. Citó razones personales y nuevas oportunidades pasándose los dedos por su cabello canoso. Daniel no podía evitar la sensación de que algo andaba terriblemente mal. A los 45 años, había construido Technoa desde una pequeña startup en su garaje hasta una empresa tecnológica líder con más de 300 empleados. La empresa siempre había mantenido una tasa de rotación por debajo del promedio de la industria hasta hace 3 meses. Volvió a su escritorio donde se extendían múltiples cartas de renuncia como un rompecabezas morboso. Mark Reynolds de la gestión de proyectos, Diana Torres del diseño de UX, James Wilson del desarrollo de backend y ahora Sarah, todos los de alto rendimiento, todos se iban con semanas de diferencia, su intercomunicador vibró. El señor Carter, director de recursos humanos, Patricia Mitz, está aquí para usted a las 6 de la tarde. Reunión envíenla adentro. Linda Patricia Mitz entró con su tableta de confianza habitual en la mano y una sonrisa practicada en su rostro. A los 50 años había estado con Technova durante 8 años y había ayudado a construir su reconocida cultura empresarial. Daniel. Revisé los números que solicitó Patricia. Comenzó a tomar asiento mientras que las salidas recientes son desafortunadas. Caen dentro de los parámetros esperados para una empresa de nuestro tamaño. Silicon Valley es competitivo y los parámetros esperados. Daniel interrumpió empujando la carta de renuncia de Sarah por el escritorio. Patricia, hemos perdido 15 personas en 3 meses. 5 de ellos eran líderes de equipo. Algo no cuadra. La sonrisa de Patricia no vaciló. La gente se va en busca de mejores oportunidades. Daniel, es natural. Ya estamos procesando solicitudes para sus puestos y he acelerado varias promociones internas para llenar los vacíos. Daniel se reclinó en su silla estudiando el rostro de Patricia. Algo en su tono se sentía ensayado, casi demasiado suave. ¿Qué pasa con los números de productividad en declive después del ajuste de la pandemia? Patricia respondió sin perder el ritmo. Muchas empresas están experimentando algo similar. No. Daniel interrumpió poniéndose de pie. Caminó hacia la pizarra donde trazó los patrones de salida. Mira esto, Patricia, las personas que pierden el departamento están todas interconectadas. Primero perdimos a miembros clave del equipo de seguridad, luego a gerentes de proyectos, ahora a desarrolladores senior. Estas no son renuncias aleatorias, siguen un patrón. La sonrisa de Patricia parpadeó por un momento. Con el debido respeto, Daniel, creo que estás viendo conspiraciones donde no las hay. Deberíamos concentrarnos en avanzar, no en detenernos en ellas. Quiero entrevistas de salida. Daniel dijo con firmeza. Las adecuadas, no solo papeleo, y quiero ver todas las evaluaciones de desempeño de los últimos 6 meses. Eso consumiría bastante tiempo. Patricia protestó y muchos de estos empleados ya se fueron. ¿Qué suceda? El tono de Daniel no dejó lugar a discusión. Patricia, mantén esto entre nosotros por ahora. Después de que Patricia se fue, Daniel se sentó en la creciente oscuridad de su oficina, su mente corriendo. Algo sobre las reacciones de Patricia había hecho sonar las alarmas. Había sido demasiado rápida para descartar sus preocupaciones. Demasiado ansioso por seguir adelante, abrió su computadora portátil y comenzó a buscar entre correos electrónicos viejos. Comenzó a surgir un patrón. Sutil al principio, pero innegable. Muchos de los empleados de The Departed habían experimentado problemas de desempeño repentinos justo antes de irse. Sarah Chin, que constantemente recibió evaluaciones sobresalientes durante 3 años, aparentemente había cometido errores críticos en su último proyecto. Mark Reynolds, conocido por su meticulosa planificación, supuestamente había perdido varios plazos importantes. El teléfono de Daniel vibró con un mensaje de texto de su viejo amigo Michael Jan, el jefe de seguridad de Technoa. Necesita hablar. No en los canales de la empresa. Cena en casa de Lorenzo 8 de la noche.
2 horas después, Daniel se sentó en una tranquila cabina de la esquina del restaurante italiano Lorenzo's viendo a Michael juguetear con su vaso de agua. En 15 años de amistad, nunca había visto al normalmente imperturbable experto en seguridad tan nervioso. He estado investigando, Michael dijo en voz baja mirando alrededor. Esos problemas de rendimiento que mencionaste no son reales. Alguien ha estado manipulando datos, cambiando marcas de tiempo, alterando archivos de proyecto. Es un trabajo profesional sutil. Daniel se palpó el estómago. Titán, ¿cuánto tiempo hace que lo sabes? Empecé a notar irregularidades hace unos 2 meses. Pero Daniel. Michael se inclinó hacia adelante. Su voz apenas era más que un susurro. Quienquiera que esté haciendo esto tiene acceso de alto nivel. Están cubriendo sus huellas. Bueno, demasiado bien. ¿Por qué no viniste a mí antes? El rostro de Michael se ensombreció porque el día que comencé a investigar, la carta de aceptación de la universidad de mi hija desapareció misteriosamente del sistema de la universidad. Cuando me eché atrás, reapareció. Mensaje recibido. Daniel sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. Esto no era solo política corporativa, esto era algo mucho más siniestro. Necesitamos pruebas, dijo. Finalmente, pruebas contundentes que no se pueden disputar ni borrar. Michael asintió lentamente. Tengo una idea, pero no te va a gustar. Es un poco ortodoxa. Dime cámaras. Michael dijo que no son nuestras cámaras de seguridad habituales. Se puede acceder a ellas y borrarlas. Necesitamos sistemas independientes, ocultos, que cubran áreas clave. Es legalmente gris, pero si documentamos todo correctamente y lo archivamos como parte de una investigación de seguridad interna. Daniel miró fijamente su copa de vino intacta. La idea de grabar en secreto a sus empleados le parecía incorrecta, pero ¿qué opción tenía? Las carreras de las personas estaban siendo destruidas, las familias estaban siendo amenazadas y su empresa, la que construyó de la nada, estaba siendo desmantelada sistemáticamente desde dentro. Hazlo, dijo finalmente. Pero Michael, ten cuidado, quienquiera que esté detrás de esto claramente tiene recursos y no tiene miedo de usarlos. Mientras Daniel conducía a casa esa noche, su mente era una tormenta de preguntas. ¿Quién podría orquestar algo tan complejo? ¿Cuál era su objetivo final? Y lo más preocupante, ¿cuántas personas estaban involucradas? No podía evitar la sensación de que solo había arañado la superficie de algo mucho más oscuro. Lo que no sabía era que su decisión de contraatacar ya había puesto en marcha eventos que sacudirían la tecnología hasta la médula y que algunos de sus aliados más confiables no eran quienes parecían ser las cámaras revelarían más de lo que esperaba mucho más una semana después de que se instalaron las cámaras. Daniel estaba sentado en una habitación segura en el sótano de Technova rodeado de monitores que mostraban imágenes de varias partes de la oficina. Eran las 2 de la mañana y el edificio estaba vacío excepto por seguridad. Había estado revisando grabaciones durante horas. Sus ojos ardían por el resplandor constante de la pantalla, cuando algo llamó su atención en la pantalla 3 que mostraba el área del equipo de desarrollo. Una figura se movió a través de la oficina oscurecida. La marca de tiempo marcaba las 11:42 de la noche. Hace 3 días la persona usó la computadora de Sarah Chen escribiendo rápidamente. Daniel se inclinó hacia adelante ajustando el ángulo. El rostro se volvió claro. Lucas Reed, el desarrollador senior recientemente ascendido que se había hecho cargo de muchos de los proyectos de Sarah. Daniel cambió a otro ángulo de cámara, capturando la pantalla de Lucas. La calidad del metraje era lo suficientemente nítida como para ver a Lucas abriendo los archivos del proyecto de Sarah, introduciendo errores sistemáticamente en su código, pero no fue un sabotaje aleatorio. Los cambios fueron sutiles, del tipo que solo causaría problemas durante las principales actualizaciones del sistema o periodos de alto tráfico. Dios mío, Daniel murmuró alcanzando su teléfono para llamar a Michael, pero antes de que pudiera marcar otro movimiento en la pantalla, uno llamó su atención. Patricia Mitz estaba en su oficina a medianoche 2 días antes de la renuncia de Sarah. Estaba hablando por teléfono, su expresión tensa. Daniel activó el audio. Necesita ser manejado con cuidado. Patricia estaba diciendo, la revisión de desempeño de Chen es mañana. Asegúrese de que el sistema registre esos errores.
Que ocurren durante sus turnos, sí. Sé que revisa su trabajo obsesivamente, por eso las marcas de tiempo tienen que ser perfectas. No, Carter no sospecha nada, está demasiado ocupado mirando el panorama general para ver lo que está justo debajo de sus narices. Daniel sintió una opresión en el pecho. Patricia no solo era consciente del sabotaje que estaba dirigiendo, sino que había más. Mientras seguía observando, vio surgir un patrón en diferentes departamentos, hilos de correo electrónico alterados retroactivamente, haciendo que los empleados competentes parezcan poco profesionales o insensibles, plazos de proyectos en el sistema cambiados sin previo aviso, lo que garantiza que los líderes de equipo los pasen por alto, presentaciones críticas corrompidas horas antes de las reuniones con clientes. Pero el descubrimiento más perturbador llegó cuando revisó las imágenes de la sala de servidores. Thomas Wright, su recién nombrado jefe de infraestructura de TI, estaba copiando sistemáticamente datos confidenciales en unidades externas, información del cliente, código propietario, registros financieros, todo lo que un competidor necesitaría para replicar el éxito de Technoa o destruir su reputación. Las manos de Daniel temblaban mientras avanzaba rápidamente a través de más imágenes. El sabotaje no fue aleatorio, fue una campaña cuidadosamente orquestada. Cada incidente fue diseñado para expulsar a los empleados calificados o recopilar inteligencia. El perpetrador. Los comerciantes habían creado un sabotaje del sistema perfecto y los empleados documentan las fallas. Realizar una evaluación de desempeño y los vio renunciar en lugar de enfrentar el despido. Estaba a punto de llamar a Michael cuando recibió un nuevo correo electrónico. Apareció en su teléfono, el remitente era anónimo, pero el asunto le heló la sangre disfrutando del espectáculo. El correo electrónico contenía una sola imagen, una foto de él en esta misma habitación tomada hace solo unos minutos viendo las imágenes de seguridad. El mensaje era claro, sabían que él sabía. El teléfono de Daniel sonó y lo hizo saltar. Era Linda, su secretaria. El señor Carter, lamento llamar tan tarde, pero hubo un incidente en la oficina. El departamento de bomberos está aquí. Aparentemente hubo un pequeño incendio eléctrico en la sala de servidores, nada grave, pero es posible que se hayan dañado algunos equipos. Daniel cerró los ojos y comprendió de inmediato que estaban destruyendo pruebas, pero no sabían que ya había hecho una copia de seguridad de las imágenes cruciales en unidades cifradas después de los protocolos paranoicos pero ahora claramente justificados de Michael mientras conducía de regreso a la oficina. La mente de Daniel corría. Las imágenes habían revelado el cómo de la crisis de Technova, pero el por qué Patricia y sus cómplices no solo estaban expulsando a los buenos empleados, sino que estaban desmantelando sistemáticamente la reserva de talentos de la empresa y robando su propiedad intelectual. Esto no era solo un sabotaje corporativo, era algo más grande. La comprensión más escalofriante fue que los conspiradores tenían acceso a todo, sistemas de RRHH, herramientas de gestión de proyectos, protocolos de seguridad, podían editar registros, manipular marcas de tiempo y borrar pruebas a voluntad. ¿Cuántas carreras habían destruido ya? ¿Cuántas personas talentosas se habían visto obligadas a irse? Sus reputaciones profesionales se habían visto empañadas, pero habían cometido un error crucial en su arrogancia. No habían esperado que nadie llegara tan lejos como para instalar cámaras independientes. Pensaron que sus huellas digitales estaban cubiertas, nunca consideraron que la vigilancia anticuada estaría allí. Perdiéndolo cuando Daniel entró en el estacionamiento de Technova, vio los camiones de bomberos preparándose para partir. Thomas Wright estaba cerca de la entrada hablando con los bomberos. Sus ojos se encontraron brevemente y Daniel vio algo parpadear en su rostro. Era preocupación, miedo. El teléfono de Daniel volvió a vibrar. Otro correo electrónico anónimo. Última oportunidad para alejarse. Algunos incendios no se pueden contener, pero habían calculado mal. Daniel no había construido Technova al dar marcha atrás ante los desafíos. Ahora con evidencia concreta del sabotaje, finalmente podía contraatacar, pero primero necesitaba comprender el alcance completo de la conspiración, quién más estaba involucrado, y lo que es más importante, quién realmente movía los hilos. Las imágenes de la cámara le habían dado armas para la batalla venidera,
pero como vio a Thomas desaparecer de nuevo en el edificio Daniel, se dio cuenta de que sus próximos movimientos tendrían que ser perfectos porque ahora los saboteadores sabían que él estaba observando y que ellos también lo estarían observando en la mañana después del incendio en la sala de servidores. Daniel llegó temprano a Technova antes que la mayoría de los empleados. Necesitaba entender quién estaba realmente al mando. Abriendo su computadora portátil segura, sacó el organigrama de la empresa y comenzó a marcar los cambios en los últimos 6 meses. Surgió un patrón que le revolvía el estómago cada vez que un empleado senior era obligado a irse. Su reemplazo provenía del mismo pequeño grupo de personas, todas de alguna manera conectadas con Robert Sterling. Technov Bio Sterling se había unido a la empresa hace 2 años trayendo credenciales impresionantes y una personalidad carismática que rápidamente se ganó a la junta. Daniel comenzó a mapear conexiones en un documento privado. Lucas Reed, quien reemplazó a Sarah Chin, había trabajado era Sterling en su empresa anterior. Thomas Wright, el nuevo jefe, era el cuñado de Sterling. Incluso Patricia Mitz, que parecía tan leal, tenía una conexión. Su hija había recibido misteriosamente una prestigiosa pasantía en la antigua empresa de Sterling justo antes de que comenzara el sabotaje. Un golpe a su puerta lo hizo minimizar rápidamente. El documento era el propio Robert Sterling, inmaculado en un sastre. Daniel, con su traje y su sonrisa característica, tiene 1 minuto. La junta está preocupada por estas recientes interrupciones. Por supuesto, Robert, por favor, siéntate. Sterling se acomodó en la silla. Su postura se relajó, pero su mirada es aguda. Seré directo. Varios miembros de la junta sienten que la compañía está perdiendo dirección. Estas salidas de personal. El incidente de la sala de servidores no se ve bien. Se habla de traer consultores externos de gestión. Consultores. Daniel mantuvo su rostro neutral, pero su mente estaba acelerada. Eso parece prematuro quizás, pero el cambio es inevitable. Daniel, las empresas evolucionan a veces. El viejo liderazgo necesita dar paso a una nueva visión. La amenaza era sutil pero clara. Sterling no solo buscaba puestos individuales, quería el control de toda la empresa. Después de que Sterling se fuera, Daniel recibió un mensaje de Michael. Unidad de almacenamiento de emergencia 23B. Ven solo. La unidad de almacenamiento estaba en el sótano de Technoa. Rara vez se usaba, excepto por equipo viejo. Daniel encontró a Michael allí. Parecía más agitado que nunca. Mira esto, dijo Michael sacando una computadora portátil. He estado rastreando las promociones del equipo de Sterling contra el rendimiento de nuestras acciones. El gráfico que mostró era revelador. Cada vez que un empleado clave era obligado a salir y reemplazado por una de las personas de Sterling, grandes bloques de acciones de Technoa fueron comprados por empresas fantasma. El patrón era lo suficientemente sutil como para evitar la atención regulatoria, pero claro, una vez que supieras que buscar hay más. Michael continuó recordando Vertex Technologies, la antigua compañía de Sterling. Se están preparando para una IPO. Su nueva línea de productos es notablemente similar a los proyectos en los que estaban trabajando nuestros empleados fallecidos. Las piezas encajaron. Sterling no solo estaba robando talento, estaba orquestando una adquisición corporativa al expulsar a empleados clave y reemplazarlos con su gente. Estaba debilitando a Technova mientras que simultáneamente fortalecía la posición de Vertex con propiedad intelectual robada. Pero mientras discutían las implicaciones, escucharon pasos acercándose. Michael cerró rápidamente la computadora portátil cuando Patricia Mitz apareció en la entrada de la unidad de almacenamiento. Bueno, dijo ella, su sonrisa habitual. Se fue teniendo una reunión privada, caballeros, solo revisando algunos registros de equipos viejos. Daniel respondió suavemente. Los ojos de P se entrecerraron. Gracioso, no veo ningún registro, pero sí veo a 2 hombres que deberían saber que no deben meter las narices donde no deben. Sacó su teléfono mostrándoles una pantalla. Era un borrador de un artículo de noticias listo para ser publicado. Technova acusada de mala conducta financiera. Fuentes anónimas revelan un patrón de fraude. Sería una pena si esto se hiciera público, dijo Patricia, especialmente con toda la documentación que hemos preparó a la junta. No tendría más opción que actuar. ¿Es por esto que lo hiciste? Patricia. Daniel pidió dinero en voz baja. O Sterling
También tenía algo en ti. Por un momento se le cayó la máscara. No tienes idea de lo que realmente está en juego. La visión de Sterling para Technova va más allá del mero beneficio. Está planeando fusionarse con Vertex para crear algo revolucionario. Las tecnologías combinadas podrían cambiarlo todo. Pero tú y tu estilo de liderazgo externo están en el camino, y los empleados cuyas carreras destruiste fueron solo daños colaterales. El rostro de Patricia se endureció. A veces el progreso requiere sacrificio. Tienes hasta mañana para anunciar tu renuncia. Después de eso las cosas se complican. Después de que ella se fue, Michael se volvió hacia Daniel. Se nos está acabando el tiempo. El grupo de Sterling ha estado planeando esto durante meses, tal vez años. Han pensado en todo. Pero Daniel estaba mirando la figura que se alejaba de Patricia, recordando algo de las imágenes de seguridad. No todo, dijo lentamente. Todavía no saben sobre una cosa: las transmisiones de la cámara original, y Patricia nos acaba de dar exactamente lo que necesitábamos. ¿A qué te refieres con que admitió la conexión de Sterling con Vertex combinada con las imágenes que tenemos? Los ojos de Daniel se iluminaron con determinación. Pero debemos actuar rápido. Consígueme todo lo que tengas sobre la compra de acciones y la conexión Vertex. Es hora de pasar a la ofensiva. Lo que Daniel no mencionó fue el as. Todavía tenía una cámara oculta en la misma sala de juntas, una que había estado grabando cada reunión a puerta cerrada durante la última semana. Mientras él y Michael se apresuraban a subir las escaleras, sabía que las próximas 24 horas determinarían no solo su destino, sino también el futuro de todo lo que había construido. El círculo interno de Sterling pensó que tenían todas las cartas, que estaban a punto de aprender. De lo contrario, Daniel pasó la noche en su oficina sumergiéndose en los registros financieros de Technova. Su acceso ejecutivo reveló una red inquietante de transacciones que habían sido cuidadosamente ocultadas del escrutinio normal. Todos los empleados expulsados habían sido reemplazados por alguien que ganaba casi el doble del salario, con importantes bonificaciones por firmar ocultas en diferentes centros de costos. A las 3 de la mañana, su teléfono encriptado vibró. Un mensaje de Rachel Torres, una contadora junior que lo había ayudado con auditorías en el pasado. Encontró algo grande en el nivel del estacionamiento B2. Ahora, el nivel del estacionamiento subterráneo estaba desierto a esta hora. Rachel emergió de detrás de un pilar de concreto, agarrando una tableta y mirando por encima del hombro. «Casi me atrapan tirando de estos registros», susurró con las manos temblorosas mientras sacaba una hoja de cálculo. «Mire, estos pagos de bonificación están codificados como gastos operativos, pero en realidad se canalizan a través de una serie de empresas fantasma. Las mismas empresas que compran nuestras acciones». Daniel estudió los números. Sus ojos se abrieron de par en par. Las cantidades eran asombrosas. Millones canalizados al círculo interno de Sterling a través de esquemas elaborados, diseñados para parecer gastos comerciales legítimos. «Hay más», continuó Rachel. «Rastreé las empresas fantasma. Todas conducen a un holding llamado Nexus Ventures. Adivine quién está en su junta». Sacó otro documento que figuraba como presidente de Nexus Ventures. Era Gregor Walls, el jefe del comité de compensación de Technova. Walls ha estado aprobando todos estos pagos. Rachel explicó que ha estado trabajando con Sterling desde el principio. No solo están robando talento y propiedad intelectual. Están saqueando las finanzas de la empresa antes de la adquisición. De repente, los faros de los autos los pasaron por encima. Rachel rápidamente le entregó a Daniel una unidad USB. «Todo está aquí. Pero ten cuidado. Creo que están monitoreando nuestras comunicaciones internas». Tuve que el chirrido de los neumáticos la cortó. Un todoterreno negro bajó rugiendo por la rampa. Rachel empujó a Daniel detrás de un pilar justo cuando el vehículo aceleraba hacia ellos. Rachel lo empujó hacia el hueco de la escalera. Daniel corrió para ponerse a salvo y escuchó el rugido del motor de la SUV detrás de él. Llegó a la escalera justo cuando el vehículo se estrelló en el lugar donde había estado parado cuando llegó la seguridad. La SUV había desaparecido y Rachel no estaba por ningún lado. Su tableta estaba rota en el suelo, pero la unidad USB estaba segura en el bolsillo de Daniel en su oficina. Daniel comenzó a decodificar los datos financieros que Rachel había descubierto. El plan era más elaborado de lo que había imaginado.
Sterling y Walls habían creado una compleja red de empresas fantasma, cada una con capas para ocultar su verdadero propósito. Cuando un empleado calificado se veía obligado a retirarse, su reemplazo recibiría una compensación inflada y el exceso se devolvía a través de estas empresas. Pero a medida que profundizaba, Daniel descubrió algo aún más siniestro. Oculto en los códigos financieros había evidencia de una venta corta masiva de acciones de Technova. El grupo de Sterling no solo planeaba apoderarse de la empresa, apostaban a su fracaso. Se preparaban para hacer fortunas cuando las acciones de Technova se desplomaran, lo que sucedería tan pronto como se supiera la noticia. La mala conducta de Koo rompió un mensaje que apareció en su pantalla. Desde un número desconocido. Lee Torres le envía saludos desde el hospital. Accidente menor la próxima vez, no tendrá tanta suerte. Las manos de Daniel se apretaron en puños. Habían ido tras Rachel para evitar que expusiera su plan, pero ella había sido lo suficientemente inteligente como para conseguirle la evidencia primero. Sacó los registros del hospital usando sus privilegios de contacto de emergencia. Rachel estaba en condición estable. Heridas leves por un accidente automovilístico. Al menos estaba viva, pero el mensaje era claro. El grupo de Sterling no se detendría ante nada. Trabajando rápidamente, Daniel comenzó a correlacionar los datos financieros con las imágenes de seguridad. La transmisión de la cámara mostraba reuniones nocturnas entre Sterling Walls y otros miembros del círculo interno. Sus conversaciones ahora adquirían un nuevo significado con el contexto financiero. Encontró imágenes de Walls accediendo al sistema de compensación fuera del horario laboral, anulando manualmente los controles para aprobar los pagos fraudulentos. Había clips de los aliados de Sterling destruyendo documentos y haciendo llamadas telefónicas nocturnas a Vertex Technologies, pero la pistola humeante vino de una fuente inesperada. La cámara de la sala de juntas había capturado una conversación privada entre Sterling y Walls discutiendo su plan final usando la propiedad intelectual robada para ayudar. Duplicado de Vértice, las innovaciones más valiosas de Technova. Luego orquestaron una adquisición hostil una vez que el precio de las acciones de Technova se desplomó. El teléfono de Daniel sonó. Michael Daniel, necesitas ver esto. He estado monitoreando las comunicaciones cifradas de Sterling. Están acelerando su cronograma. El artículo sobre tu mala conducta se publicará en 6 horas y han convocado una reunión de emergencia de la Junta para mañana por la mañana. Están haciendo su movimiento final. Daniel se dio cuenta de que todas las piezas estaban en su lugar. Las renuncias forzadas. La IP robada. El fraude financiero y ahora el asesinato de carácter planeado. Una vez que el artículo se hizo público, la Junta no tendría más opción que suspenderlo. Gastarlo en espera de una investigación. Para cuando se supiera la verdad, sería demasiado tarde. ¿Qué pasa con Rachel? Michael preguntó. Está viva, pero la están vigilando. Necesitamos movernos antes de que puedan silenciar a alguien más. Daniel comenzó a descargar todas las pruebas en unidades seguras. Prepara todo. Vamos a ganarles de mano. ¿Cómo convocar una reunión de emergencia de la Junta para esta noche? No se lo digas a Sterling ni a Walls. Usa tu anulación de seguridad. Vamos a exponer todo antes de que su artículo llegue. Mientras Daniel reunía sus pruebas, apareció otro mensaje en su pantalla. Advertencia final. Aléjate ahora. Los secretos valen la pena morir por ellos, pero no lo entendieron. Daniel no había construido Technova al ceder ante los abusadores. El dinero que Trail le había dado. Todo lo que necesitaba era pruebas de fraude, manipulación del mercado y espionaje corporativo. Ahora era el momento de usarlo. Solo esperaba que Rachel lo perdonara por lo que tenía que hacer a continuación, porque derribar el imperio de Sterling requeriría una última apuesta desesperada a medida que se acercaba la medianoche en la sede de Technova. Daniel recibió una llamada urgente de Linda, su secretaria. El señor Carter. Alguien ha estado en su casa. El corazón de Daniel se detuvo. ¿Qué? ¿Cómo sabe cuál es su sistema de seguridad?
Todavía estoy vinculado como su contacto de emergencia. Hubo una alerta de última hora, pero cuando llegó la policía, no encontraron nada que faltara, solo la carta de aceptación universitaria de su hija en su escritorio, la que recibió de Stanford. El mensaje era muy claro. Estaban amenazando a Emma, su única hija, primero a la hija de Michael, luego a Rachel, ahora a Emma. El grupo de Sterling estaba atacando sistemáticamente a todos los cercanos a él antes de que Daniel pudiera procesar esto. La puerta de su oficina se abrió de golpe. James Morrison, miembro de la junta directiva de Tech Noah, que lleva mucho tiempo en el y mentor de Daniel, entró corriendo. Daniel, debe detener esta investigación de inmediato. James, mi actitud normalmente tranquila se hizo añicos. Acabo de salir de una reunión privada con Sterling. Esto va más alto de lo que crees. Mucho más alto. ¿Qué quieres decir? James bajó la voz. Vertex Technologies no es solo otro competidor. Tienen contratos gubernamentales, aplicaciones militares. La fusión no se trata de participación de mercado, se trata de combinar las capacidades de IA de Tech Noah con sus sistemas de defensa. Eso es imposible. Daniel protestó. RAI está diseñado para aplicaciones civiles, modelado climático, investigación médica, lo que lo convierte en una tapadera perfecta para lo que realmente quieren construir. James colocó una carpeta gruesa en el escritorio de Daniel. Sterling me mostró sus planes reales. Si expones esto, no solo estará en juego tu carrera, enterrarán todo lo que has construido. Tech Noah será etiquetada como una amenaza para la seguridad nacional. Daniel abrió la carpeta. Dentro había documentos clasificados que detallaban cómo Sterling planeaba reutilizar la tecnología de IA de Tech Noah para sistemas de vigilancia militar. Las implicaciones éticas eran asombrosas, por eso necesitaban que nuestra mejor gente se fuera. Daniel se dio cuenta de que el equipo original se habría opuesto a esta aplicación militar. Sterling necesitaba gente leal a él, gente que no cuestionara las implicaciones éticas. Daniel, por favor. James suplicó, te lo estoy diciendo. Tú esto como amigo algunas peleas no valen la pena piensa en Emma pero mientras Daniel estudiaba el rostro de su viejo amigo algo se sentía extraño la preocupación de James parecía genuina pero había algo más en sus ojos miedo sí pero también cálculo. ¿Cuánto tiempo hace que conoces a James? La expresión del hombre mayor cambió ligeramente. ¿Sabía qué pasa con los verdaderos planes de Sterling sobre los contratos militares? Daniel sacó la transmisión de la cámara de la sala de juntas en su computadora portátil porque según este video de la semana pasada estabas en esa habitación con Sterling y Walls discutiendo las proyecciones de ganancias para los contratos de defensa. No me estabas advirtiendo, estabas tratando de averiguar cuánto sabía la fachada de James se derrumbó. No entiendes la oportunidad aquí con las aplicaciones militares de Tech Noah podrían valer miles de millones. Sí, algunas personas tuvieron que ser expulsadas, pero el bien común es el bien común. La voz de Daniel era Ise. Tú los ayudaste. Apunta a empleados inocentes. Sabía sobre Rachel, sobre la hija de Michael. Intenté evitar que las cosas fueran demasiado lejos, pero Sterling tiene poderosos patrocinadores una vez que decidieron que eras una amenaza. Jane negó con la cabeza. Vine aquí esta noche para darte una oportunidad. Daniel, acepta el paquete de jubilación, vete, vive una vida cómoda con Emma. Daniel se puso de pie lentamente. Sabes que no puedo hacer eso, entonces lo siento. James sacó su teléfono. Sterling, él lo sabe todo. Pasa a la fase 2 inmediatamente. La oficina de Daniel se apagó. Las alarmas de emergencia comenzaron a sonar en todo el edificio. Protocolo de inspección del edificio. James explicó con tristeza. Apagado total. El equipo de seguridad ha sido despejado. Se desalojó en unos 10 minutos. Un incendio eléctrico destruirá la sala de servidores de su oficina. ¡Qué tragedia! Kou muere tratando de salvar datos confidenciales de la empresa, pero Daniel estaba sonriendo. ¿Sterling alguna vez te dijo por qué comencé Tech Noah? James frunció el ceño. ¿Qué? Antes de esto,
Trabajaba en seguridad corporativa, especializado en sistemas a prueba de fallos. Daniel presionó un botón debajo de su escritorio. Las persianas de acero se cerraron de golpe sobre sus ventanas y puertas de la oficina, atrapándolos a ambos dentro como las que instalé en esta oficina. James se abalanzó sobre su teléfono, pero Daniel fue más rápido, construyendo el protocolo de seguridad hecho 7 Delta, autorización de bloqueo total Carter Alpha 1 en todo el edificio, puertas selladas y sistemas de seguridad reactivados. Los servidores privados de Daniel ocultos fuera del sitio comenzaron a cargar las imágenes de la cámara al correo electrónico de cada miembro de la Junta. No eres el único que planeó con anticipación, James. La voz de Daniel era firme en este momento. Cada pieza de evidencia que he reunido se está enviando al FBI, la SEC y los principales medios de comunicación. Incluso si algo me sucede, la verdad sale a la luz. James se desplomó en su silla derrotado. No sabes lo que harán en realidad. Lo hago. Daniel giró su computadora portátil para mostrar una transmisión en vivo, porque mientras Sterling pensaba que estaba ocupado defendiéndome, yo estaba rastreando cada movimiento que hizo, incluyendo su reunión hace una hora con tus poderosos patrocinadores. El color se drenó del rostro de James cuando reconoció las cifras en la pantalla. El juego no había terminado, pero las apuestas se habían vuelto mucho más altas de lo que nadie había imaginado. La reunión de emergencia de la Junta fue convocada para las 6 de la mañana, cuando el amanecer se apoderó de la ciudad. Tecnología. Los miembros de la Junta de NOAA entraron en la sala de conferencias, sus rostros tensos por la confusión y la preocupación. Sterling se sentó en su lugar habitual, aparentemente tranquilo, pero sus dedos tamborileaban inquietos sobre la mesa. Walt seguía revisando su teléfono mientras Patricia Mitz estaba notablemente ausente. Daniel estaba de pie a la cabeza de la sala, su evidencia lista en múltiples pantallas. James Morrison se sentó en una esquina bajo la vigilancia de 2 agentes federales. La póliza de seguro final de Daniel había estado reclamando viejos favores de su seguridad días antes de que comenzáramos. Sterling dijo suavemente: tengo información preocupante sobre el comportamiento reciente del señor Carter. En realidad, Robert, Daniel interrumpió, creo que deberíamos comenzar con esto. Presionó un botón y las pantallas cobraron vida con múltiples transmisiones de video. La sala se quedó en silencio mientras se desarrollaba la evidencia. Las imágenes de la cámara mostraban el sabotaje sistemático del trabajo de los empleados. Los registros financieros revelaron la compleja red de correos electrónicos fraudulentos y conversaciones grabadas. Expusieron el esquema de tecnología militar, pero la evidencia más condenatoria provino de las propias palabras de Ling capturadas en la sala de juntas hace solo unos días, describiendo toda la conspiración que ha sido manipulada. Sterling se puso de pie bruscamente. Esto es ridículo. Daniel presionó otro botón. Las puertas se abrieron y Sara entró, seguido de Mark Reynolds, Diana Torres y otros exempleados. Detrás de ellos venía Rachel Torres con el brazo en cabestrillo, pero Standing Tall les dijo lo que realmente pasó. Daniel les dijo a sus exempleados que uno por uno testificaron. Sarah Chin demostró cómo su código había sido alterado. Mark Reynolds mostró evidencia de cronogramas de proyectos manipulados, cada historia construida sobre la anterior, creando una imagen innegable de corrupción sistemática. La compostura de Sterling finalmente se quebró. No entiendes lo que estás interrumpiendo. Esta fusión iba a revolucionar el espionaje industrial, vigilancia militar o simplemente robo a la antigua. Daniel se volvió hacia la Junta mientras el grupo de Sterling estaba expulsando a nuestra mejor gente. Estaban usando nuestra tecnología para desarrollar aplicaciones militares en aplicaciones de vértice, que habrían violado todos los principios éticos sobre los que se construyó esta empresa. Waltz saltó. No puedes probar nada de esto en realidad. Puede, dijo una nueva voz. Patricia Mitz entró con una carpeta gruesa. Lo siento, Robert, ya no puedo ser parte de esto. La cara de Sterling se contorsionó de rabia. Eres traicionero. He dado mi declaración completa al FBI. Patricia continuó, incluyendo detalles sobre las empresas fantasma, los contratos militares y los planes para la adquisición hostil. Se acabó. Robert, Daniel dijo en voz baja que el FBI lo tiene todo, al igual que la SEC y el Departamento de Justicia. La Junta de Vertex ya ha suspendido todas las negociaciones de fusión en espera de una investigación. Sterling hizo un intento desesperado por su teléfono,
pero uno de los agentes federales lo interceptó sin problemas en cuestión de minutos. Sterling Walls y sus conspiradores principales estaban siendo liberados esposados mientras el polvo se asentaba. Daniel se dirigió a los miembros restantes de la junta. Technova se construyó sobre la innovación y la integridad. Perdimos de vista eso en algún momento del camino, pero hoy comenzamos a reconstruir en las próximas horas. Daniel describió su plan de recuperación. Sarah Chun regresaría como jefa de desarrollo con plena autoridad para reconstruir su equipo. Mark Reynolds lideraría una nueva unidad de integridad del proyecto. Rachel Torres sería ascendida para dirigir un departamento de supervisión financiera fortalecido y una cosa más. Daniel agregó que a todos los empleados obligados a salir bajo el liderazgo de Sterling se les ofrecerá la reincorporación con pago retroactivo y compensación por daños. También estamos estableciendo una junta de ética corporativa dirigida por los propios empleados para garantizar que esto nunca vuelva a suceder. La junta votó por unanimidad para aprobar todas las medidas a medida que la gente comenzó a filtrarse. Michael se acercó a Daniel. El equipo de seguridad encontró esto en la oficina de Sterling. Dijo que entregar un archivo resulta que esos poderosos patrocinadores James mencionó que ya están siendo investigados por varias agencias. Sterling era solo su último títere. Daniel asintió y luego se giró hacia su viejo amigo James, todavía bajo vigilancia. ¿Por qué James después de todos estos años? James no podía mirarlo a los ojos. Me prometieron poder influencia. Dijo que era el futuro de la tecnología. Me convencía a mí mismo de que el fin justifica los medios. Siempre hay una opción. Daniel respondió. Me enseñaste eso una vez que el sol salió completamente sobre la ciudad. Daniel se paró en la ventana de su oficina viendo llegar a los empleados al trabajo. La empresa necesitaría tiempo para sanar, para reconstruir la confianza, pero la base aún era fuerte. Su teléfono vibró. Un mensaje de Emma. Vio las noticias. Papá, ¿estás bien? Sonrió escribiendo de vuelta. Mejor que bien. ¿Qué tal si cenamos esta noche? Trae tu carta de aceptación de Stanford. Esta vez la estamos enmarcando. Otro mensaje apareció, este de Sarah Menton. Reunión de equipo en 10. Ya estamos recibiendo mensajes de viejos colegas que quieren volver. Daniel echó un último vistazo al horizonte de la ciudad. Technova había sobrevivido a su capítulo más oscuro, emergiendo más fuerte y más ética. La empresa no solo se había salvado, había renacido. Como se dirigió a la reunión, Daniel pasó la pared donde colgaba la declaración de misión de Techn. Noah debajo de ella había agregado una nueva línea. Esa mañana: innovación con integridad, poder con propósito. El futuro era brillante y esta vez lo construirían de la manera correcta.